malos caminos llegó un hombre alto, vestido de negro, creo que fue el destino. Me tendió su mano, dijo ven conmigo. Vi algo de miedo porque me llevó a un lugar escondido. ¿Tú cómo te llamas? Me dijo con gusto y yo sonreía. Soy bella, sensible y tenía un hombre tosco. Y allí me solté, me senté con él, me contó su historia y sin palabras quedé. Me acogió en su casa, me ungió con sus manos y dijo contento, ya eres salesiano. ¡Suéltalo! Salesiano soy. Salesiano soy, y han pasado 100 años de pura alegría. Rico, rico. Ahora somos muchos con un corazón. Salesiano soy, salesiano soy, salesiano soy, y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Comenzó a esparcirse por todo el país y le gritaron loco por pensar así. Siempre estaba soñando con un perro gris. Allá tú sí no crees porque yo lo vi. Tomó una decisión, se llenó de valor y ganó la batalla porque es un campeón. A jóvenes creó con mucho amor, de eso formamos parte ahora tú y yo. Cuando su obra se marchó por Europa, junto Paquito y se fue para América. Había partido que su navío y cayó y que suerte la vía, la cantilla llegó. De corazón, Salesiano soy, y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Salesiano soy, salesiano soy, salesiano soy, y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Francia. Cogió un paquito y se fue pa' Haití y ve todo el mundo bailando kizomba. Y los muchachos que estaban allí lo dejaron todo para seguir su obra. Cuando allí concluyó, se montó en un camión directico pa' Puerto Rico. Y vio a todo el mundo allí bailando reggaetón y le encantó ese país hermoso. En una carreta llegó dominicano, él se puso a bailar merengue. Hizo una escuela allá por Punta Cana y a todos les dio taquitos del corazón. En una balsa a Cuba llegó y bajando se montó en Almendrón. En el Capitolio una foto se tiró y cuando lo vieron se formó en Guaguancó. Cuidado, salesiano soy, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Salesiano soy, ¡Alegría! ¡Alegría! salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Merengón. Ahora somos muchos con un corazón. ¡Dale mano, Fabián! Pa' que lo bailen todos los salesianos del mundo. Salesiano soy, salesiano soy, salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. ¿Cómo dice? Salesiano soy, salesiano soy, Música. salesiano soy. Y han pasado 100 A años los cubanos. de pura alegría. Ahora somos muchos con un corazón. Yo andaba vagando por malos caminos. Llegó un hombre alto, vestido de negro, creo que fue el destino. Me tendió su mano, dijo ven conmigo. Vi algo de miedo porque me llevó a un lugar escondido.
yo sonreía, soy bella, sensible y tenía un hombre tosco. Y allí me solté, me senté con él, me contó su historia y sin palabras quedé. Me acogió en su casa, me ungió con sus manos y dijo contento, ya eres salesiano. ¡Suéltalo! Salesiano soy, ¡Oye! salesiano soy. Y han pasado 100 años de pura alegría. ¡Rico, rico! Ahora somos muchos con un ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? salesiano soy, salesiano soy, salesiano soy. Y han pasado. Sin confianza ni amor no puede haber una buena educación. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Novoa, estudiante del primer año de bachillerato y seré quien les acompañe en este webinar, el cual es organizado por el MJS, con el tema Los medios de comunicación y la democracia en el Ecuador. Para iniciar con este encuentro, nos ponemos en actitud de oración y prestamos atención al siguiente video, sin olvidarnos que su participación en este encuentro es muy importante. La comunicación hace que el mundo gire, facilita las conexiones humanas, nos permite aprender, crecer y progresar. No solo se trata de hablar o leer, sino de entender lo que se ha dicho, o en otros casos de lo que no se ha dicho. La comunicación es la habilidad más importante de la humanidad. Richard Branson. Muy buenas tardes a todo el público que se ha dado cita de manera telemática al webinar con el tema Los medios de comunicación y la democracia en el Ecuador, organizado por el MJS de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Sabio. Bienvenidos sean. Como todo buen salesiano, nos vamos a poner en actitud de oración y como hermanos de Don Bosco juntos decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos cubrimos con el manto de María Auxiliadora y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos la presencia de Yesenia Guamaní Vázquez, licenciado en Comunicación Social. Gracias por su presencia, bienvenidos. Allá afuera acaso ve. Ahora tenemos la participación del Padre Javier Herrán, el director de la Casa Salesiana Cayambi Barra, el cual nos dará unas palabras de apertura en esta ocasión. Gracias a todos y a todas. Muy buenas tardes. Un erróneo concepto de democracia y la evidente direccionalidad de los medios de comunicación han invadido la capacidad de tener criterios propios a un gran sector de la población. Los más afectados, evidentemente, son los jóvenes y las jóvenes. Por un lado, la democracia tiende a considerarse como una regla de vida.
no solo en lo referente a la gestión pública, sino también en múltiples sectores de la vida pública y privada. Mucha gente está convencida que ser demócrata es dar opción para que cada uno elija lo que considere en el ámbito de la vida comunitaria y ciudadana. Comportamiento que afecta a los logros de excelencia. En este sentido, son considerados como elitistas. La democracia lleva a facilitar una mediocridad que es confundida con eso, con democracia. Ser igualitario es ser mediocre. Y esto nos lleva a entender que vivimos una inflación democrática, algo que no se entiende bien, pero que favorece a los intereses de unos pocos. Se ha llegado a olvidar que democracia es un sistema que incorpora un modelo de elección de los mejores para gobernar una actividad común entre iguales. Hoy es más un medio para poner los intereses en la gestión de lo común, y es aquí donde los medios de comunicación actúan como un agente social más que hace de los procesos democráticos una oportunidad para lograr sus intereses privados. Así entendida la democracia como una lógica electoral para expresar los intereses privados, pone a la sociedad en el proceso de oferta y demanda que conduce a asumir como intereses propios lo que los medios de comunicación presentan. En este ejercicio, el ciudadano se suma a aquellas propuestas que logran identificarse con sus intereses. La democracia deja de ser un proceso de búsqueda de los mejores. Esos deben gobernarnos, los mejores, y termina siendo una suma de intereses privados donde los medios de comunicación consiguen una posición privilegiada para que los grandes sectores de la población se identifiquen con sus propuestas y así conseguir sus apoyos. Plantearse este tema, su análisis y la relación en este momento en un grupo del movimiento juvenil expresado por el movimiento juvenil salesiano de la Unidad Educativa Domingo Sabio es empezar a vivir en práctica la democracia, enseñarnos a pensar, a distinguir lo que son los intereses privados de aquel bien común que es de todos. Felicidades, estimados jóvenes, por esta iniciativa. Esta iniciativa que piensa en un Ecuador distinto, que piensa en que todos los hombres y mujeres de este país podamos unir nuestros esfuerzos para lograr ese gobierno de todos con la participación de los mejores. Y también en este esfuerzo habéis conseguido la participación del asambleísta, que tiene identidad con ustedes. Ella y vuestro criterio les hará participar y ver cuál es la acción de hoy y la acción de mañana. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Padre Javier, por sus palabras. Recordarles que este encuentro está siendo transmitido por Facebook Live y es de gran ayuda que lo compartan. Como siguiente punto, es de gran honor presentar a nuestra docente e inspectora general de la institución, quien nos acompaña en este encuentro como moderadora. Damos la bienvenida a la licenciada Irene Quimbiemba Monteros. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos quienes están conectados en este encuentro telemático. Es nuestro tercer webinar y gracias a la Pastoral Juvenil Salesiana de aquí, de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Sabio. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por acudir a este llamado
para poder estar empapados de una cantidad de situaciones que nos atañen no solo a los jóvenes, sino a todas las personas. Y ustedes saben que la información es poder y lo mejor es estar informados. Bien, en primera instancia lo que quisiera es agradecer la presencia y también las palabras del padre Javier Herrán, el director de la Casa Salesiana Santo Domingo Sabio, Cayambe Ibarra, quien siempre nos acompaña. También quiero agradecer la presencia telemática del padre Mauricio Leime, el animador pastoral de la obra salesiana Cayambe Ibarra. De la misma manera, nos está acompañando el magíster Byron Campoverde, rector de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Sabio. Igualmente, estamos con la magíster Stephanie Lema, es la vicerrectora de la institución. Y también vamos a dar la bienvenida en esta ocasión al licenciado Mauricio Rivadeneira, que es responsable de la Oficina de Comunicación Salesiana y animador del Club de Periodismo de la institución. Como no, también agradecer al licenciado Franklin Valenzuela, coordinador del Departamento de Pastoral Juvenil Vocacional de la UEPS. Obviamente, a todos los jóvenes que nos están acompañando, muchísimas gracias. Son ustedes la razón de ser de esta propuesta educativa, la razón de ser de la educación salesiana. De la misma manera también a los compañeros docentes que siempre se conectan a estos espacios que son eminentemente formativos como todo lo que hacemos aquí en la UEPS. Bien, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida y presentar a nuestra invitada. En esta ocasión, en este tercer webinar, es una invitada muy especial y nos va a hablar justamente del tema los medios de comunicación y la democracia en el Ecuador. ¿Por qué digo que es incluso una invitada muy especial? Porque ella se ha formado en las aulas de esta casa salesiana. Ha estudiado durante su educación primaria, así como su educación secundaria, justamente aquí, en estas mismas aulas donde nos encontramos transmitiendo este tercer webinar. También su formación profesional ha sido en la Universidad Politécnica Salesiana. Ella es la licenciada Yesenia Guamaní Vázquez, quien se autodefine como una apasionada por la vida, una persona que cree en los derechos, en la justicia y en la libertad. Por favor, tenemos también que presentar su currículum, que por cierto es sumamente amplio. Como les decía hace un momento, ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito. Tiene una experiencia laboral sumamente amplia, así como una formación de la misma manera. Ha participado y ha sido reconocida en varios seminarios, por ejemplo, en el Seminario Internacional sobre Comunicación Política. Ha participado en el taller de liderazgo e inteligencia emocional con programación neurolingüística. Ha participado también en el Seminario de Habilidades Comunicativas y en algunos talleres sobre redacción periodística, periodismo de investigación y presentadores de noticieros de televisión. También ha realizado un curso sobre promotores y comunicadores constitucionales. Su experiencia laboral también en el campo comunicacional es sumamente amplia. Ha laborado en el Ministerio de Educación como coordinadora general del canal educativo Educa. También ha trabajado en los medios públicos del Ecuador, así en Radio Pública del Ecuador y Ecuador TV. Ha sido presentadora del programa Historia de Nuestros Pueblos. También ha sido presentadora del programa Ecuador Multicolor en Ecuador TV. Presentadora del noticiero Inunque. Coordinadora de noticias en Radio Pública del Ecuador. De la misma manera, también ha estado en el Ministerio del Ambiente como directora de Comunicación Social y en el GAD de Pedro Moncayo como coordinadora de Comunicación Social. De la misma manera, como este es su ámbito, ha trabajado como directora general del canal STV, Canal 6. De tal manera que su trayectoria profesional, así como su formación, es muy amplia y de esa forma está calificada para hablarnos de este tema muy interesante, los medios de comunicación y democracia en el Ecuador. Nuevamente, quiero darle la bienvenida a la licenciada Yesenia Guamaní Vázquez, a esta casa salesiana, que es su casa porque usted se ha formado aquí, justamente en estas aulas, y cómo no decirlo, es un gran ejemplo para los jóvenes, para las generaciones que están educándose actualmente. Adelante, por favor, Yesenia, con su exposición. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esa bienvenida, mi estimada Irenita Quimbiamba. Gracias por sus palabras, son muy sentidas y yo de verdad le agradezco muchísimo a usted y por supuesto la invitación de toda la comunidad educativa. Mi saludo cordial a todas las autoridades de la comunidad educativa salesiana, por supuesto a los docentes y también a todos los estudiantes, a los jóvenes por ser parte de la comunidad educativa y por supuesto también saludar y con mucho cariño. Tal vez usted no se acuerde de mí, pero yo sí me acuerdo de usted y me acuerdo también en la Universidad Politécnica Salesiana, al padrecito Javier Herrán, que también pudimos compartir algunos espacios y ahora director de la Casa Salesiana Cayambe Ibarra. Mi cordial saludo a cada uno de ustedes. Créanme que yo en esta tarde me siento muy emocionada justamente al entrar después de algunos años, más o menos unos 10 años, que yo vuelvo a ingresar al colegio Domingo Sabio, donde me formé, y un poco hablando también de la experiencia y de las enseñanzas que también yo tuve en estos espacios. Yo soy salesiana, me considero salesiana, y una de las frases que siempre ha seguido mi vida es lo que decía Don Bosco: no basta saber las cosas, es necesario practicarlas. Y esa ha sido una de las frases que han sido parte de mi vida y que yo he podido sobre todo culminar mis estudios, culminar mis sueños, y bueno, esto tiene que continuar y que la frase no solamente se quede en un escrito, sino que sea parte de la vida, no solamente de Yesenia Guamaní, sino de todos los estudiantes, por supuesto docentes y también de las autoridades que conforman la comunidad educativa salesiana. Como bien decía Irenita, yo soy Yesenia Guamaní Vázquez. Soy cayambeña de corazón, tuve mi formación en la comunidad educativa salesiana, mi educación primaria, secundaria. Yo estuve en la escuela, me gradué en la escuela Domingo Sabio, el colegio también, me gradué en el colegio Domingo Sabio y por supuesto también estuve en la Universidad Politécnica Salesiana y ahí yo me gradué, tuve la licenciatura en comunicación social. Por eso en esta tarde nosotros vamos hablar sobre los medios de comunicación y también la democracia en el Ecuador. Y bueno, a nivel también político, ese ha sido otro de los sueños que he tenido en mi vida y ahora participé también a una candidatura y por eso también en mi hoja de vida podemos decir que estamos ya en la Asamblea Nacional. Con mucho gusto para abordar estos temas y por supuesto también poder dialogar con todas las autoridades y docentes en estos espacios. Y por supuesto también con los estudiantes. No sé si empezamos. Empezamos ya con la... Sí, muchísimas gracias nuevamente. Por favor, Yesenia, ¿qué es democracia y cuál es la influencia de esta democracia o la conexión entre la democracia y los medios de comunicación? Por supuesto. Bueno, este es uno de los temas que más me gusta explicar y también detallar. Si me permiten, por favor, quisiera compartir una presentación que la habíamos preparado. Creo que está aquí. Un ratito. ¿Sí la podemos ver ahí? Perfecto. Sí, bueno, habíamos preparado en esta tarde para hablar sobre los medios de comunicación y la democracia en el Ecuador. El retorno a la democracia en el Ecuador, y hemos preparado esta pequeña introducción. A ver, ahí estamos. El retorno a la democracia en el Ecuador marcó sin duda alguna un antes y un después en el país al dejar a un lado a los gobiernos autoritarios, a los gobiernos dictatoriales y pasar a un Estado de Derecho en el que en concepto se anteponen los intereses y las necesidades de la ciudadanía en todas las decisiones de los gobiernos. No se trata solamente, y esto hay que analizarlo, no se trata solamente la forma en la que un país elige a sus gobernantes, sino a la democratización de la sociedad ecuatoriana caracterizada
por ser equitativa y tener también las brechas sociales que sean muy amplias. Para iniciar este diálogo, me permito plantear algunas reflexiones sobre lo que es el concepto de democracia, el significado más común de esta palabra y que ha servido para la construcción de tesis, teorías y que se trata de un sistema político que define a la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Aristóteles, por ejemplo, mencionaba en varios de sus postulados a la libertad como el principal fundamento de la democracia y sobre el cual actúan los gobiernos. Citó, por ejemplo, la libertad como un fundamento constitucional democrático que nos permita a la justicia social y de la política en sí misma, que nos remita justamente a esta justicia social y de la política en sí misma. El escritor y pensador también Giovanni Sartori evolucionó estos conceptos de democracia y libertad hacia un significado que yo podría definirlo como un significado más integral. Sostiene que la base vital de un Estado democrático es la democracia social, entendida como la igualdad de un estatus, modos o también se podría decir costumbres de un país. Y en términos aplicables, me permito establecer una línea de tiempo en la historia del Ecuador. Desde el retorno de la democracia al país marcó un antes y un después, así como lo vemos en esta presentación, no solo como un cambio en la forma de gobernar o de elegir un presidente, asambleístas o sus autoridades seccionales, sino que dejó en el pasado a los gobiernos autoritarios y dictatoriales, como les había dicho en un inicio. Pasamos a un Estado de derecho en el que el concepto se anteponen los intereses y las necesidades de la ciudadanía en todas las decisiones, mientras que el pueblo, a su vez, tiene la capacidad de disentir o hacer reclamaciones en todo aquello que no esté de acuerdo. Y no solo eso, tiene esa libertad de sancionar tal vez incumplimientos de las promesas o planes de trabajo de los regímenes de turno. No obstante, yo diría que esta significación como tal de democracia aplicada en la mayoría de los países de América Latina sigue siendo un ideal a alcanzar. No hemos logrado comprender todavía que el enfoque debe estar en la democratización de la sociedad caracterizada por ser inequitativa, injusta y que tiene brechas sociales amplias, donde sigue existiendo la extrema pobreza, en donde las pandemias como la que vivimos, por ejemplo, actualmente, han posicionado sin serlo a ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, que sin duda alguna eso se tiene que acabar. La lucha contra las inequidades se ha quedado en el papel de nuestros, a veces podríamos decir, gobernantes e incluso ciertos medios de comunicación que guardan silencio. Por eso más adelante vamos a dialogar sobre los medios de comunicación y la importancia que también estos medios de comunicación tienen en una sociedad, pero con responsabilidad. Para alcanzar esta verdadera democracia no siempre hace falta levantar una bandera política, seguir una organización política, sino trabajar, y yo lo considero que se debe trabajar en unidad, escuchar a nuestros mandantes e incluirlos como parte de nuestras agendas y también acciones que se puedan realizar y que sean de desarrollo para el país. Sin duda, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos es uno de los factores que mide a un Estado democrático en su integralidad. Específicamente en Ecuador, podemos citar a grupos vulnerables a los cuales constantemente, y eso lo vemos hasta la actualidad, que se ha visto afectados sus derechos en todas sus formas posibles. Hablamos de mujeres, hablamos de afroecuatorianos, hablamos de grupos LGBTI, de trabajadores, incluso entre otros sectores que podría seguir enumerando. Pero no solo es de eso, sino también el derecho a la información, el derecho que tenemos como ciudadanos a una comunicación, el derecho a una libertad de expresión, también se han visto vulnerados de cierta manera y en ciertos momentos aquí en el país. La sociedad ecuatoriana se ha afectado en su derecho a estar bien informada e incluso yo diría incluirse en algunos espacios que son mediáticos. Y es necesario precisar y es necesario también recordar que cualquier gobierno que se
precie en este momento o diga ser democrático, debe contar con medios de comunicación que sean libres, medios de comunicación que puedan ejercer sus roles sin censura y sin mordazas. Pero también yo creo que aquí hay una responsabilidad que debe ser ulterior y que esté sobre todo al servicio de toda la ciudadanía, de los televidentes, de los radioescuchas e internautas que también, bueno, en temas de comunicación solemos llamar de esa manera. Que tengan también esta responsabilidad no solo de entretener, sino también de educar y de informar. Uno de los gobiernos, y ahí sí me permito también hacer énfasis y recalcar que uno de los gobiernos más representativos, en este caso del país, y que ha demostrado respeto a los derechos humanos en todos sus ámbitos, es en el periodo presidencial del doctor Rodrigo Borja Ceballos, quien hasta el día de hoy ha demostrado que sí es posible aplicar una política coherente, y ahí me voy a permitir también pasar de presentación. Aquí está el gobierno del presidente Rodrigo Borja como uno de los gobiernos, como les había dicho, más representativos en el país y que ha demostrado sobre todo respeto a los derechos humanos. El doctor Rodrigo Borja, quien al llegar al poder puso fin también al autoritarismo, puso fin a las dictaduras. Su administración estuvo caracterizada por el respeto, estuvo caracterizada por una independencia en las funciones del Estado y, por supuesto, una desarticulación de organizaciones acusadas de tortura. Yo quisiera citar aquí también un poco hacer referencia al rol que tiene la mujer y por supuesto también en este aspecto la mujer y la democracia. La democracia y el rol de la mujer en la política. Y aquí, en estos procesos que yo diría que a veces se pueden decir democráticos, la mujer ha ido posicionándose en los distintos asuntos públicos que tiene el país. La promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres se constituye ahora en un elemento fundamental para fortalecer justamente lo que estamos hablando el día de hoy, la democracia, para fortalecer la gobernabilidad. Sin embargo, aún creemos y aún creo que hoy en día enfrentamos distintos obstáculos y la marginación también a veces en la esfera política. Vamos sí creciendo, vamos evolucionando, pero todavía no ha existido totalmente una, que yo podría decir, que si hablamos de democracia, donde la mujer ocupe ya un espacio fundamental en decisiones tal vez políticas o en decisiones decisivas, ya si se le podría llamar así, en el país. Debemos seguir luchando todavía por estos espacios y frente a ello, los estados tienen su parte de responsabilidad en la construcción de justamente leyes, prácticas y actitudes. La misma Organización de las Naciones Unidas señala la incidencia de las mujeres en la política pública, que por supuesto ha alcanzado hitos en beneficio de toda la sociedad, como la legislación de la violencia doméstica, el derecho de las mujeres a la salud, el derecho también podemos hablar de derechos laborales y derechos de maternidad y en este caso paternidad, entre muchos otros. Eso es en lo que yo podría enfocarme, ¿no es cierto?, al hablar del rol de la mujer y por supuesto también vincularle a la política. También vamos a hablar sobre los medios de comunicación y en este punto, aquí le poníamos, claro, una democracia auténtica precisa de medios de comunicación independientes. Al hablar de medios de comunicación, uno de los derechos que ha estado siempre en la mesa de discusión en Ecuador es el de la libertad de expresión, que no es lo mismo que libertad de prensa. Cuando hablamos de libertad de expresión, nos referimos a la posibilidad de que cada ciudadano pueda hacer pública su opinión, pueda hacer pública su postura ante un tema o un hecho. Nos referimos a esa posibilidad irrenunciable que tenemos
todos los ciudadanos, que tenemos todas las personas, de cuestionar justamente una decisión gubernamental o de disentir con los poderes de un Estado y que nadie nos juzgue o que nadie nos señale por una postura. Este derecho consta además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está en el artículo 19, y lo cito textualmente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Este derecho establecido, a escala internacional, es el inicio y la madre de muchos otros derechos, como la libertad de asociación, la libertad de culto, la libertad de la participación de los asuntos públicos. Y aquí me permito plantearles dos preguntas. En Ecuador, ¿cuántos de estos derechos se cumplen a cabalidad? ¿O se debería limitarse el derecho a una libertad de expresión? Y en mi consideración, este derecho yo creo que no lo podemos eliminar. Este derecho más bien deberíamos fortalecerlo más, pues podría sobrepasar, ¿no es cierto?, otros derechos, afectar, en este caso, si lo eliminaríamos, otras realidades, generar rumores, crear inseguridades. Con el Internet y las redes sociales se han masificado aún más los rumores, se han masificado aún más ciertas acusaciones incluso, y se ha sobrepasado la delgada línea del derecho a la libertad de expresión y de información versus el derecho de una privacidad de las personas. Y sobre este último punto tenemos centenas de ejemplos aquí en el país que son reprochables además en el Ecuador, en donde se ha dejado, en este caso, o se ha visto vulnerado el tema de la dignidad de las mujeres, de los niños y, por supuesto, entre otras personas. Vamos a continuar. Aquí tenemos libertad de prensa versus libertad de expresión. Y por supuesto es preciso también plantear en este espacio este concepto de la libertad y de la libertad de prensa, sobre todo entendida aquí en el país desde los intereses comerciales y empresariales, de la necesidad natural de los medios de comunicación de ser promotores de réditos económicos y también de réditos de lucro, no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Los medios de comunicación han sido, de cierta manera, administrados por poderes políticos, por poderes gubernamentales, por poderes empresariales, por poderes financieros. En nuestro país, la radio, la prensa, la televisión, desde su origen, han marcado sus líneas, y eso yo también lo considero, que han marcado sus líneas de cierta manera editoriales a partir de ciertos intereses de grupos que han sido reducidos de poder o lejos de la voz de la ciudadanía, de las comunidades rurales, amazónicas y por supuesto también en muchos de los casos de grupos prioritarios. Entonces es necesario hablar de los medios de comunicación como un poder fáctico y de impacto masivo, es decir, cualquier noticia que no pueda o que no queda aislada, sino que esta noticia tiene que ser o tiene que tener, digamos, esa capacidad de crear y modificar una realidad. Ustedes ven en este aspecto que la información tiene mucho peso. Y mucho peso a nivel local, a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Recordemos el ejemplo de la Guerra de los Mundos, cuando una radio de Quito a modo de cuento narró una supuesta llegada de los ovnis al país. Fue tan real esta narración, fue tan poderoso, digamos, el mensaje, fueron tan efectivos los recursos sonoros que se utilizaron, que los quiteños creyeron esa noticia y tomaron medidas ante esta presunta llegada. Cuando supieron que se trataba de una dramatización radial, decidieron, por supuesto, protestar fuera de un medio de comunicación, y no conformes con eso, también utilizaron otros medios como quemar dicha radio. Así es como el poder de los medios de comunicación han ido
construyéndose identidades, ha ido construyendo realidades, han sido representativos en los gobiernos y, por supuesto, han sido pilares fundamentales en el Estado. Los más pequeños detalles en la elaboración y edición de cualquier reportaje puede generar un impacto en la ciudadanía. El poder del lenguaje, por ejemplo, es esencial. Vemos cuando los comerciales, por ejemplo, de un lavavajillas, de un instrumento de cocina o de cualquier producto, siempre están direccionando hacia, por ejemplo, las mujeres, hacia un trabajo femenino. Y no solo eso, se insisten también a veces en los estereotipos de belleza de la mujer occidental en nuestros pueblos y comunidades. Llama la atención también, además, que los comerciales, por ejemplo, a veces que nosotros vemos en la televisión de productos de limpieza con figuras de mujeres, siempre están como alineando también a esa labor o a ese estereotipo que en este caso podríamos poner nosotros como mujeres. Así se pretenden opacar las luchas sociales e históricas de nuestros pueblos, y a esto le llamamos libertad de prensa cuando se anteponen los intereses comerciales por encima del derecho de la ciudadanía, por encima del derecho que tenemos nosotros como ciudadanos y como personas a estar bien informados, a ser inclusivos y también a ser participativos. Si me permiten un momento, por favor. Ya. Bueno, y también muchos periodistas, yo creo que a veces, incluso editorialistas, no dicen qué es lo que debe ser considerado como a veces lo importante o a veces lo esencial en los titulares, a veces de prensa, de radio y televisión, y a veces incluso yo creo que en medios digitales, mientras que la gente en la calle a veces sigue preocupada por otros temas que son importantes como el empleo, como la comida, por ejemplo, como llevar la comida a su casa. Esto es realmente lo importante y lo urgente, y de ahí viene la responsabilidad, obviamente, y la necesidad que tenemos y que tiene en este caso la ciudadanía para que se apodere de estos espacios y de estos medios de comunicación, y la existencia, en este caso de los medios públicos, es importantísimo, medios públicos pero no gubernamentales, que estén justamente direccionados al servicio social y sobre todo al servicio de la gente y no tal vez a los regímenes de gobierno actuales. Vamos pasando. Aquí estamos. Y bueno, para finalizar, quisiera un poco explicar también el tema de la ley de comunicación, que como ustedes saben se creó aquí se impulsó aquí en el país. Y ahí va una pregunta: ¿se necesita una ley de comunicación? ¿Se necesita una regulación en una ley, obviamente, de información aquí en el país y no una persecución? En junio de 2013 entró en vigor ya la Ley Orgánica de Comunicación. Los medios de comunicación creemos que sí tienen que regularse, sí tienen que cumplir con todas las normas deontológicas como la constatación, la conformación de la información y la precisión, sobre todo, de todos los datos que se van a publicar. Asimismo, que se informe, pero que también se proteja la identidad de las personas y que se rectifique, obviamente, cuando una información esté mal dicha o cuando una información se haya afectado a un grupo minoritario. Se debe proyectar a encontrar contenidos que eduquen, que entretengan, que no malinformen, que se tomen en cuenta todas las voces y que busquen sobre todo un equilibrio en la información. Para eso se creó esta ley orgánica de comunicación. Lo que no se requiere es que una normativa sirva, en este caso, por ejemplo, para perseguir, para tal vez acusar, para sancionar, y lo que es peor, para cerrar, por ejemplo, medios de comunicación, para judicializar a periodistas, a comunicadores que ya se han dedicado a investigar hechos tal vez o actos irregulares en el país. Pero además de una normativa, es urgente que la ciudadanía se empodere de los medios de comunicación, que exijamos contenidos que sean inclusivos, en los que participemos todos los ciudadanos, los niños, las niñas, los jóvenes, los grupos afrodescendientes, todos los que conformamos, en este caso, la diversidad de un país que sea inclusivo, de un país que sea participativo.
En conclusión, esto es lo que hemos podido abordar sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación y la democracia que tiene que existir aquí en el país. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí ya en la primera parte de este webinar. Han sido interesantes las consideraciones. Sin embargo, por favor, Yesenia, ¿podríamos profundizar un poco más acerca de los alcances de esta ley de comunicación? ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que está vetado ya? Y poder hacer una especie de comparación. A partir de la ley de comunicación, ¿qué es lo que ya no podemos hacer a partir de la emisión de esa ley? ¿Y qué es lo que antes los medios de comunicación sí estaban permitidos hacer? Por favor. Claro, y bueno, la ley de comunicación actualmente no está vigente, pero yo creo que aquí en el país debe existir una ley orgánica de comunicación, pero que sobre todo, como les decía, que de cierta manera se regule y que cumpla con todas las normas deontológicas, como es contrastar una información, como es la confirmación de una información y la precisión de los datos informativos, porque como les decíamos en un inicio, la información y todo lo que nosotros publiquemos como periodistas, como comunicadores e incluso ahora que se manejan las redes sociales, tenemos una responsabilidad. Pero sobre todo la Ley Orgánica de Comunicación, yo creo que más bien se debería fortalecerle justamente ¿para qué? Para que exista esta regulación debida, pero que sobre todo sea a favor de tener una precisión exacta de los datos. En Ecuador los medios públicos, y ahí me gustaría hablar un poco de los medios públicos porque justamente se crearon el 18 de enero de 2010. Su nacimiento, el nacimiento de los medios públicos generó una expectativa. Y el fortalecimiento de Diario El Telégrafo, ahí nació también la radio y la televisión pública. Su parrilla de programación incluyó a sectores vulnerables como era, por ejemplo, mujeres en rehabilitación, grupos amazónicos y de seguridad alimentaria. Sin duda alguna, se incluyó a estos sectores para que formen parte de esta parrilla en los medios públicos con el fin de tener más diversidad. Sin embargo, vimos también a veces un contenido o un editorial que era noticioso direccionado un poco tal vez a un sector. Pero por eso les decía, cuando hablamos de democracia, yo creo que también podríamos hablar de que en el país tiene que existir los medios de comunicación públicos, tienen que existir los medios de comunicación privados, tienen que existir los medios de comunicación comunitarios. Y esta ley orgánica de comunicación tiene que dar esa posibilidad para que estos medios de comunicación en su posición se fortalezcan con el fin de cumplir con todas estas normas deontológicas, que es contrastar la información, confirmar los datos y, por supuesto, ser precisos en todo lo que escribimos y, por supuesto, publicamos. Bien, muchísimas gracias. Una consideración más, por favor. Vamos a analizar una frase de la escritora colombiana Silvana Paternostro. Ella escribió en uno de sus libros, "La pobreza tiene cara de mujer". Obviamente que esta frase no tiene nada de democrático, pero partamos. ¿Cómo así? ¿O de qué manera? ¿O cuál es la gran influencia de un escrito que es también un medio comunicacional para que justamente siga manteniéndose esto? Cuando vemos un afiche, cuando vemos alguna situación, siempre quienes protagonizamos esa situación de vulnerabilidad generalmente somos mujeres o son los niños. ¿Cómo tratar de cambiar ya esta idea, tratar de cambiar ya esta situación que se ha hecho prácticamente una costumbre? Por favor. Por supuesto que sí, y ahí entra la responsabilidad que nosotros tenemos como periodistas, la responsabilidad que tenemos como comunicadores, pero también yo creo que tenemos esa responsabilidad como ciudadanos. Todo lo que escribimos
tiene que tener un fin y una responsabilidad. Seamos periodistas, seamos en este caso comunicadores, seamos cualquier persona, y yo creo que eso nos pasa mucho últimamente por el tema de las redes sociales, y más en esta pandemia que nos ha golpeado durísimo a todo el país y por supuesto a todo el mundo. Todo lo que nosotros compartamos, incluso tenemos de cierta manera la responsabilidad de la información que estamos generando y que estamos poniéndolo sobre, para que vean en este caso otras personas. La frase que usted decía, mi estimada Irenita, la pobreza tiene cara de mujer. Yo no podría mucho comprender a qué se refiere con la pobreza tiene cara de mujer. Tal vez ahí un poco, bueno, la frase no me gusta mucho, porque al contrario, nosotros como mujeres creo que tenemos ese rol de cada vez empoderarnos más de los espacios, tener un rol más decisivo, y creo que vamos por buen camino. En el país, al hablar de democracia, también estamos hablando del rol que puede tener la mujer justamente en estas decisiones importantísimas para nuestros sectores, para donde estemos, nuestros barrios, nuestras comunidades e incluso el país. Muchísimas gracias. Muy interesantes estas primeras consideraciones que se han hecho acerca de este tema importante, los medios de comunicación y la democracia en el Ecuador. Bien, como todo lo que hacemos nosotros aquí en la Casa Salesiana y en todas las casas salesianas del mundo, pues también tiene que ver muchísimo con la situación pastoral. Así que, por favor, vamos a tener en este momento un pequeño espacio para demostrar justamente esas habilidades, esas capacidades que tienen todos nuestros jóvenes, nuestros niños, sobre estas situaciones. Así que en este momento vamos a dar paso a la vitalidad, a la viveza, justamente como decía hace un momento, a la propuesta, a la parte más importante, a la parte medular de la propuesta educativa salesiana. Vamos a darles paso en este momento a nuestros jóvenes para que demuestren sus talentos, pero antes, a todos quienes están atentos a esta transmisión, por favor, cuando abramos la segunda parte del webinar, vamos directamente a pasar al espacio de preguntas. Y justamente, como aquí los salesianos somos característicos para poder innovar todas las situaciones que estamos haciendo, entonces vamos a tener ya un espacio de innovación. Ya las personas que quieran hacer preguntas van a ser invitadas a la sala de transmisión en vivo y podrán interactuar de manera directa con nuestra invitada. Así que, por favor, listos con sus preguntas, que en la segunda parte daremos paso a esta situación. Bueno, ahora sí, le doy paso a Miguel, que nos trae unas sorpresas a todos nosotros. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Luis Irene. Continuando, daremos el paso a la participación del grupo de canto de la AES-MJS, de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Sabio, el cual es dirigido por nuestro licenciado Alex Vinuesa, esperando que sea de su agrado. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le
Voy creciendo despacito, no quiero hacer tanto ruido, que mi espíritu de niña no se asuste con tus gritos. Me enseñaron a hacer fuego. Quiero que veas mis sueños, que bendigas mis pasitos. Solo quiero confesar, solo quiero conversar, solo quiero conversar, solo quiero conversar. Al ser que está allá arriba, seas cuerpo o energía, hoy te ruego por los locos enfadados con la vida, por los dos enamorados, por esa pequeña niña, por los llenos de miel, por los buenos, los malos, de mi propio infierno, hoy te ruego. Hoy camino lento, no quiero respirar, el aire está pesado y me cuesta hasta cantar. Veo sombras, no personas, veo manos sin color, un miedo a alejarte. El mundo está muy cruel, solo quiero conversar, solo quiero conversar, solo quiero conversar, solo quiero conversar. Al ser que está allá arriba, seas cuerpo o energía, hoy te ruego por los locos enfadados con la vida, por los dos enamorados, por esa pequeña niña, por los llenos de miel, por los buenos, los malos y mi propio infierno, hoy te ruego. Al ser que está allá arriba, sea cuerpo o energía, hoy te ruego por los locos enfadados con la vida, por los dos enamorados, por esa pequeña niña, por los llenos de miel, por los buenos, los malos en mi propio infierno, hoy te ruego. Esta fue la participación y la demostración de talento que tienen cada uno de los estudiantes del grupo de canto AES MJS. Les invito a apoyar a nuestra compañera María José Acero, estudiante del tercer año de Bachillerato C, la cual está representando a nuestra institución a nivel nacional. Con eso damos a la apertura a la segunda parte del webinar, así que doy la palabra a la licenciada Irene. Bien, muchísimas gracias, Miguel. Acabamos de disfrutar de dos excelentes voces. Ese es el talento salesiano, ese es el talento que cultivan, que siguen trabajando día a día nuestros docentes. Por supuesto,
como siempre lo diremos aquí, trabajando por la parte esencial de la propuesta educativa salesiana, que son nuestros jóvenes, nuestros niños. No olviden, la gran artista que acaba de presentarse hace un momento es la señorita María José Acero. Ella justamente ya está en la semifinal del concurso nacional MJS, denominado Jóvenes entre el Arte y la Cultura. Miren, ya estamos con esta casa salesiana, ya está en la semifinal, gracias a María José Acero. Bueno, aquí todas las actividades son formativas y tratamos de rescatar absolutamente todos los valores, todas las cualidades de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Empecemos, por favor, con esta segunda parte del webinar. Y como les decía hace un momento, aquí lo que hemos tratado de incluir es justamente una nueva forma de preguntar. Es una nueva forma de que nuestros invitados o algunas personas que así lo han solicitado interactúen de manera directa con nuestros invitados. Que bueno, eso también es una innovación. Entonces, quiero agradecer muchísimo la presencia de el magíster Byron Campoverde, que es el rector de la institución, como ya les había dicho al inicio de esta programación. También la presencia del licenciado Mauricio Rivadeneira, ¿no? Que él es el director de la Oficina Salesiana de Comunicación y también justamente está frente a uno de los clubes de periodismo, ¿no? Del AES. También tenemos, como no, la participación de la juventud, que eso es lo esencial. Tenemos a la señorita Diana Chicaiza también en la sala, estudiante de nuestra institución, al joven Damián Echeverría también, estudiante de nuestra institución, quienes quieren realizar preguntas, quieren interactuar directamente con nuestra invitada. También tenemos a una joven estudiante, la señorita Anaid Cuenca, quienes harán sus preguntas de manera directa. Bueno, dicho esto, entonces, por favor, empecemos, Yesenia, con esta segunda parte, que es la ronda de preguntas. Vamos a intercalar, por decirlo así, una persona de los adultos, una persona de los jóvenes. Pero bueno, como para las personas que estamos y que hacemos parte de la propuesta educativa, los jóvenes son lo primero, empecemos con ellos. Por favor, quiero darle el paso en este mismo instante a la señorita Diana Chicaiza. Por favor, Dianita, ten la bondad de abrir tu micrófono y hacer tu pregunta a nuestra invitada. Desde luego, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Diana Chicaiza, del segundo de Bachillerato D. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros como jóvenes, desde el manejo de nuestras redes sociales, podemos aportar al desarrollo de la democracia? Muchísimas gracias, Dianita. Está planteada la pregunta. Entonces, Yesenia, por favor. Ahí estamos, ¿no es cierto? Perfecto. Sí. Bueno, un cordial saludo a todos los jóvenes, a los docentes que se unen a este espacio. Mi estimada Diana, mi querida Diana, yo creo que los jóvenes ocupamos un rol muy importante en la sociedad y por supuesto también en la comunicación. Ustedes ven que hoy por hoy las redes sociales se ha visto marcado como una plataforma de comunicación, como una plataforma de información, pero en muchos de los casos no con las mismas regularidades que por supuesto tiene que tener un medio de comunicación. Aún así, yo creo que conforme van pasando los años, las redes sociales sí han sido de gran utilidad. Y eso yo creo que nos ha demostrado también en la pandemia que la red social, y me refiero a Facebook, me refiero a Twitter, me refiero a Instagram, cada una con su propia responsabilidad y con su propia audiencia, porque cada red social está dirigido a un sector tal vez con mayor responsabilidad. Pero yo aquí más bien me enfocaría en la red social de Facebook, que es lo que más se utiliza, más utilizan los jóvenes y aquí a nivel cantonal más se utiliza como es la red social de Facebook. Sin duda alguna nosotros como jóvenes, y eso va para toda la ciudadanía, tenemos que tener esta responsabilidad de saber lo que vamos a compartir. No todo lo que vemos en nuestras redes sociales es verdad,
Por eso siempre, si ustedes me siguen un poco en mi red social, yo siempre hago un llamado a toda la ciudadanía a que nos informemos a través de páginas oficiales. Me refiero a que si estamos hablando de un tema de salud, entonces la página oficial es el Ministerio de Salud Pública. Si es que vamos a informarnos un tema de educación, entonces la página oficial es el Ministerio de Educación del Ecuador. Y por supuesto, si es que nosotros vemos tal vez algún tema social, siempre verificar esa información que sea real a través, en este caso, de las páginas que sean oficiales. Hoy por hoy, las redes sociales sí han sido mal utilizadas y las noticias falsas, sin duda alguna, nos afecta a toda la ciudadanía. Nos afecta, ¿por qué? Porque hace un momento hablábamos de la importancia que tiene que tener una información y a que esa información sea contrastada, a que esa información sea verificada y a que esa información sea precisa. No caigamos en la información falsa y yo creo que nosotros justamente cuando revisamos una red social podemos darnos cuenta cuando una información puede ser falsa o cuando una información puede ser más real. Muy bien, muchas gracias. Se ha respondido la pregunta. Muchísimas gracias a Dianita por interactuar con nosotros. Bien, demos el paso, por favor, al licenciado Byron Campoverde. Tenga la gentileza para que pueda, por favor, emitir su cuestionamiento a nuestra invitada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer primero a la licenciada Yesenia Guamaní por su apertura y apoyo a esta iniciativa de los jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano de nuestra Unidad Educativa Domingo Sabio. Mi inquietud va hacia que comunicación y democracia son términos muy amplios y abarcadores. Ahora, dentro de nuestro contexto nacional y pensando específicamente en los niños, niñas y jóvenes de las diferentes instituciones educativas, ¿cómo desde la Asamblea Nacional se puede impulsar una educación y una comunicación para la democracia en esta era digital que estamos viviendo? Bueno, yo creo que uno de los derechos que siempre ha estado sobre la mesa de discusión en el país es justamente la libertad de expresión, que no es lo mismo a tener una libertad de prensa, y ahí sí yo quisiera un poco enfocarme y ampliar este tema, porque justamente estos dos sectores son muy importantes para que haya una estabilidad, yo diría incluso a veces emocional en el país, y para esto se debe cumplir con lo que les había manifestado, que haya una libertad de expresión y también una libertad de prensa. Cuando nosotros hablamos de la libertad de expresión, y me parece que eso ya lo expliqué en algún momento, nos referimos justamente a que exista esta posibilidad de que cada ciudadano, o de los jóvenes, las mujeres, cualquier persona, pueda hacer pública su opinión, pero con responsabilidad, pueda incluir su postura con responsabilidad ante cualquier tema o hecho que se suscite aquí en el Ecuador. Nos referimos también a que tenemos esta posibilidad irrenunciable, yo lo decía de esta manera, que tenemos todas las personas de cuestionar también una decisión presidencial, una decisión gubernamental, o de tal vez disentir con los poderes del Estado y que no nos juzguen o nos señalen por tal vez tener una posición contraria. Pero eso no quiere decir que sea una posición falsa, sino más bien contraria, que es muy diferente. Este derecho consta, además, como yo les dije en algún momento, ya en una declaración universal que nos pone justamente a tener esta cierta libertad como un derecho de todos los ciudadanos, un derecho de todos los ecuatorianos. Y por supuesto, desde la Asamblea Nacional, lo que tenemos que hacer es fortalecer justamente a que exista una ley orgánica de comunicación, pero una ley orgánica que esté alineada a lo que es la ciudadanía, a una ley de comunicación que cumpla el rol de una ley de comunicación, que sea de responsabilidad de información, que tenga y que dé justamente el rigor que se necesita para que una información
tenga en este caso o sea de manera regulada, que cumpla con todas las normas. Yo hablaba de las normas deontológicas, como por ejemplo contrastar una información. Usted ve que aquí en el país eso en muchos de los casos no pasa. Y ahí es cuando empieza a existir una crisis de comunicación, empieza a generarse una crisis tal vez en nuestros barrios, en nuestras comunidades y, ¿por qué no?, a nivel nacional, cuando una información la lanzan y de cierta manera impacta tanto en la ciudadanía. Pero ¿qué pasa cuando esta información no ha sido contrastada? ¿Qué pasa cuando esta información no ha sido confirmada o cuando esta información no tiene justamente esa precisión que nosotros como comunicadores o como periodistas siempre manifestamos? Toda información tiene que ser contrastada, verificada y, por supuesto, precisa. Estos 3 puntos no hay que olvidarse. Y desde la Asamblea Nacional vamos a fortalecer esta ley orgánica de comunicación, pero que sobre todo construya, que no persiga. A eso nos enfocaremos. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente la respuesta también, excelente el cuestionamiento. Vamos a interactuar con otro de los jóvenes que tenemos en sala. Por favor, queremos darle el paso a Anaid Cuenca. Por favor, Anaid, si abres tu micrófono y nos ayudas con el cuestionamiento a nuestra invitada. Por favor. Muchas gracias, Lice. Muy buenas tardes con todos. Soy estudiante del tercero de Bachillerato Paralelo B. Y mi pregunta es, teniendo presente los hechos que se han suscitado durante las recientes elecciones, desde su punto de vista, ¿usted cree que la participación y la presencia de los jóvenes ha sido más activa y fundamental que en las décadas pasadas? Claro que sí. Bueno, un cordial saludo, Anaí. Por supuesto. Estas elecciones yo creo que nos demostraron que los jóvenes podemos empoderarnos cada vez más de estos espacios y tomar decisiones. Y ahí va una cordial invitación a todos los estudiantes, a todos los jóvenes que forman parte de la comunidad educativa, a que nos empoderemos cada vez más de estas decisiones importantísimas para el país. En estas elecciones, bueno, no quisiera nombrar a uno de los candidatos, pero yo me refiero un poco más al rol que tenemos como jóvenes y esa responsabilidad también que tenemos como jóvenes de empoderarnos justamente de estos espacios y de votar. Como todos saben, no todos, en este caso es un voto facultativo a los 16 años, pero estas elecciones hubo un interés, más que porcentaje, hubo un interés positivo de la juventud de votar justamente en estas elecciones por un presidenciable, por candidatos, en este caso a la Asamblea Nacional, por candidatos también al Parlamento Andino. Mi agradecimiento cordial a toda la juventud, porque en estas elecciones sí hubo presencia de los jóvenes y esto nos ha demostrado a que tenemos que estar cada vez más empoderándonos en estos espacios para justamente en algún momento, así como yo con algunas personas, con algunos jóvenes decía, yo en la edad de ustedes también soñaba un poco y quería involucrarme en el tema político y claro, uno va construyendo eso con el pasar de los años, va construyendo y va queriendo cumplir justamente estos sueños, pero esto se tiene que hacer desde la juventud. Por eso mi invitación a cada uno de ustedes a que nos empoderemos más, no solamente en el tema político, sino en lo que a ustedes les guste, para que podamos con el tiempo llegar a cumplir todos los sueños que tengamos en mente. Bien, muchísimas gracias a Anaid y también la respuesta de nuestra invitada. Por favor, queremos dar paso a Mauricio Rivadeneira, quien es el responsable de la Oficina Salesiana de Comunicación, quien también tiene una pregunta, por favor, para que sea atendida por nuestra invitada. Gracias. Adelante, Mauricio, por favor. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia que se encuentra disfrutando y participando desde casa de este webinar organizado por el MJS de la UEP. La Oficina Salesiana de Comunicación y Relaciones Públicas de la Casa Salesiana Santo Domingo Sabio de Cayambe también está participando activamente con nuestros jóvenes destinatarios, quienes son integrantes
del Club de Periodismo San Francisco de Sales. Además, también felicitamos a nuestra expositora, a la licenciada Yesenia Guamaní Vázquez, quien pues nos ha deleitado en esta tarde pues de sus conocimientos, de su experiencia. Gracias por compartir también en este espacio con los jóvenes, con nuestros destinatarios. Presentamos entonces nuestra inquietud que surge por parte de nuestros jóvenes estudiantes, quienes están a cargo también del Club de Periodismo. La pregunta es la siguiente: ¿cómo separar la parte profesional de la parte emocional y personal al momento de comunicar una noticia que en tiempos de pandemia han sido difíciles, como por ejemplo el fallecimiento de una persona? Entonces, ¿cómo nosotros podemos separar estos campos para hacer una publicación? Esa es la pregunta. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, y muy buena pregunta, porque yo creo que eso me ha pasado muchas veces y yo creo que en el ámbito de la comunicación a veces tenemos de cierta manera que ser muy profesionales en la noticia que vamos a brindar, en este caso a la ciudadanía. Yo creo que siempre tenemos que enfocarnos en la ciudadanía. Cuando a mí me ha pasado, y voy a contar una experiencia que tuve en un cantón, cuando teníamos que justamente, y me refiero al tema de la pandemia, teníamos que informar, claro, noticias que no son bonitas, no son alegres, más bien nos entristece, y a veces como profesionales no podemos, digamos, demostrar o no podemos quedarnos callados ante una situación que nos duele. Entonces, bueno, ahí mi fortaleza más ha estado en la ciudadanía, en pensar que la ciudadanía tiene que informarse bien, tiene que tener una información que sea oficial, porque ustedes saben que en una crisis de comunicación, muchos ciudadanos empiezan a compartir información. Por eso yo en algún momento hablaba de la importancia de saber lo que compartimos en nuestras redes sociales. No todo lo que vemos en nuestras redes sociales es real y no todo lo que vemos en nuestras redes sociales es oficial. Y un poco hablar desde la experiencia, a mí sí me ha pasado y en muchas ocasiones que he tenido que dejar a un lado un poco a veces el tema emocional, he tenido que dejar a un lado las tristezas, he tenido que dejar a un lado a veces la negatividad o incluso a veces la preocupación que uno puede tener por ciertos temas. La responsabilidad que tenemos como comunicadores, la responsabilidad que tenemos como periodistas es el entregarle a la ciudadanía una información que sea real, una información que haya sido contrastada, una información que sea precisa, porque justamente hace un momento decíamos la importancia que tiene una noticia, la importancia que tiene un titular de prensa. Si nosotros nos llegamos a equivocar, imagínense la respuesta que tendríamos de la ciudadanía. ¿Cuál sería el impacto que tendríamos con la ciudadanía si una información que nosotros como periodistas brindemos y sea falsa? Entonces ahí va más bien el rol y la responsabilidad que tenemos los periodistas o que tenemos los comunicadores de que esa información sea, o en este caso haya cumplido con las normas que tenemos como periodistas, de que haya sido contrastada, verificada, que haya sido y que tenga los datos precisos, dejando a un lado a veces y en muchos de los casos las emociones que nosotros podemos tener. Más bien ahí es la responsabilidad directa que tenemos con la ciudadanía. Bien, muchísimas gracias, agradecemos esa respuesta. Ahora queremos darle paso a otro estudiante. Tenemos también aquí en la sala a Damián Echeverría, él es estudiante de tercero bachillerato. Bienvenido, Damián, y por favor, adelante con tu cuestionamiento. Abre tu micrófono y te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto compartir mi pregunta a Yesenia en esta tarde. Mi pregunta es, como asambleísta electa y comunicadora social, ¿cómo aplica usted la democracia en su vida diaria? ¿Cuáles cree que son los valores más importantes que hay que resaltar en una persona que representa los conceptos de democracia y representación social como lo es usted ahora en la Asamblea Nacional?
Y ayúdenos con un consejo que daría a los jóvenes que buscan en la política una manera de ver por el prójimo y que buscan participar de manera activa en ella. Por supuesto. A ver si me escuchan, ¿no es cierto? Ya. Bueno, es una pregunta que yo diría bastante cercana a la ciudadanía, y eso a mí me pasó y es una experiencia que yo tuve en la campaña. Yo creo que si hablamos, digamos, de democracia a nivel nacional y con todas estas normas y poniendo conceptos a nivel personal, y un poco hablando también y refiriéndome a la ciudadanía, yo le pondría algunos valores, como es la honestidad, como es la libertad y como es el respeto. Yesenia Guamaní, en su campaña y en su vida diaria, ha llevado estas tres claves que son importantísimas y que son sobre todo cercanas a la ciudadanía, cercanas a los jóvenes, cercanas a las mujeres, cercanas a los niños, cercanos también a las niñas. Si hablamos de honestidad, hablamos de respeto, hablamos de las libertades, yo creo que estamos justamente dando el respeto de una libertad que tienen que tener, en este caso, o que tenemos que tener nosotros como ciudadanos. Y enfocándome un poco al tema de la campaña, como tú decías, direccionando también a los jóvenes y al empoderamiento que tenemos que tener nosotros como jóvenes, es justamente en eso, a que ocupemos estos espacios que son importantes, donde podemos analizar algunos puntos importantes para el país y tomar, en este caso, las decisiones correctas. Por eso, nuevamente, mi invitación a toda la juventud, a todos los jóvenes, a que se empoderen de estos espacios, a que se involucren en la política y se involucren justamente en tomar estas decisiones. No tengamos miedo. Y esto va también, y es un mensaje y un llamado a todas las mujeres. Las mujeres también tenemos que estar cada vez más empoderadas para ocupar estos espacios decisivos, yo diría, para el país. Bien, muchísimas gracias. Sin duda todavía se nos quedan algunas preguntas en la situación del chat, pero el tiempo es también un enemigo. El tiempo es oro. El que no podemos. Y en comunicación también, a veces yo les decía, así también como experiencia, los comunicadores, cuando ya estamos ejerciendo nuestra profesión, podemos tener un horario de entrada, pero no de salida, porque la noticia amerita, cuando la noticia lo amerita, tenemos que estar ahí. Entonces, es una de las profesiones que yo podría decir que son sacrificadas, pero a las personas que les gusta justamente la comunicación y les apasiona la comunicación, no lo ven como, o no lo vemos como una profesión sacrificada, sino más bien con pasión, poder realizar todas las actividades periodísticas y que sobre todo con responsabilidad para la ciudadanía. Y es otra de los mensajes que yo llevo también en mi vida. La responsabilidad con la ciudadanía en el periodismo y la responsabilidad con la ciudadanía ahora en la política. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos esta brillante participación y por favor, ahora apelamos muchísimo a su emotividad, Yesenia. Queremos que emita un mensaje a todos esos jóvenes estudiantes que están ahora, bueno, virtualmente por lo menos, pero en algún momento si estuvieron aquí de manera física, cursando en estas mismas aulas, en estas aulas donde usted pasó su niñez, donde usted pasó su juventud. Y voy a llorar. Y justamente... Bueno, sí, ellos, me llena de mucho cariño y muchos recuerdos. Pueden ver esta situación suya como un ejemplo. Si uno desea, puede impulsarse hacia el futuro. Por favor, desde su aspecto muy emotivo, quisiéramos que emita un mensaje para esos jóvenes que en algún momento pueden perder el aliento, tal vez pueden perder la esperanza, porque justamente en esta pandemia nadie sabe lo que está pasando tras la cámara, tras la pantalla. Muchas familias, sabemos, han tenido que pasar duros momentos, pero bueno, el futuro nos espera. Quisiera, por favor, justamente solicitarle ese mensaje como conclusión
ya final de su intervención. Por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme, por aprender un poco más de lo que es la democracia y los medios de comunicación. Gracias al padrecito Javier Herrán, a Elenita, a todos los estudiantes, a los jóvenes. Muchas gracias porque estos espacios justamente son importantes para los jóvenes, para que les permita tener más claridad de lo que se puede hacer aquí en el país. Yo quisiera finalizar mi intervención con una frase que me gustaba también cuando yo estaba justamente en la escuela, después en el colegio y después en la Universidad Politécnica Salesiana. Por eso yo les decía, soy salesiana y me siento orgullosamente salesiana, gracias a la comunidad educativa por darnos esa oportunidad y también esas enseñanzas. Mi mayor satisfacción es verte feliz. No sé si ustedes recuerdan esta frase. ¿De quién es? Mi mayor satisfacción es verte alegre. Eso lo decía Don Bosco, y yo creo que esta es una de las frases con la que todos los jóvenes tienen que empezar a caminar. La felicidad, la alegría está en cada etapa que nosotros hagamos y que intentemos cumplir nuestros sueños. No basta saber las cosas, es necesario practicarlas, es necesario aplicarlas en nuestra vida diaria, y eso también lo decía Don Bosco, y esa es una de las frases que yo la he seguido y que le he aplicado en toda mi vida. Mi abrazo cordial a todos los jóvenes que son parte de la comunidad educativa, a los docentes, a las autoridades, porque solamente en unidad, solamente haciendo un trabajo en equipo, podemos hacer de nuestro país un mejor camino, podemos hacer de nuestro colegio, podemos hacer de nuestra escuela, podemos hacer de nuestra universidad un mejor porvenir, y que sobre todo la educación sea cada vez mejor para que nosotros, en este caso como jóvenes, como estudiantes, tengamos un mejor camino. Yo soy muy agradecida con la comunidad educativa salesiana, porque todas sus enseñanzas me han permitido llegar y culminar mis sueños. Este tema, yo diría, cada etapa de la vida hay que aprovecharla, hay que disfrutarla, sin duda alguna hay que vivirla, pero con responsabilidad y siguiendo las enseñanzas de nuestros docentes, siguiendo las enseñanzas de nuestros padres, y en el tema religioso de la misma manera. Me considero una salesiana, soy salesiana orgullosamente, y mi abrazo cordial al padrecito Javier Herrán. Yo no sé si usted se acuerda de mí, pero Universidad Politécnica Salesiana pudimos compartir algunos espacios también en el tema de comunicación. Mi agradecimiento a cada una de las autoridades que en su momento estuvieron y que supieron, en este caso, manejar bien a toda la comunidad educativa salesiana. Finalizo este espacio agradeciéndoles a cada uno de ustedes y siguiendo, impulsando a los jóvenes a que nos atrevamos a ser parte de los cambios que el país necesita, de los cambios que la ciudadanía necesita, y que nosotros con responsabilidad lo podemos hacer. Muchísimas gracias a todos, y no se olviden de la frase que les había indicado el día de hoy. Mi mayor satisfacción es verte alegre, y eso lo decía Don Bosco. No basta saber las cosas, es necesario practicarlas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Brillante la intervención, sin duda, de la licenciada Yesenia Guamaní Vázquez. Y como ella lo ha manifestado en varias ocasiones, pues aquí en la Casa Salesiana somos bastante gratos. En este momento quiero invitar a Miguel, que se va a acercar a entregar un pequeño presente, un presente muy significativo dentro de lo que es la comunidad salesiana. Muchísimas gracias. Agradecerle, por favor, y hacerle la entrega de un cuadro de María Auxiliadora, que es también la madre a la cual todas las personas que laboramos, que somos parte de esta propuesta educativa, ponemos nuestra fe, ponemos también todas nuestras intenciones. Gracias. ¿Por? Que nos vean. Sí, creo que ahí sí nos pueden ver. Muchísimas gracias. A ver, aquí está, María Auxiliadora, ruega por nosotros. Sí, muchísimas gracias. Gracias por este lindo reconocimiento. Yo quisiera también comprometerme
quisiera comprometerme con toda la comunidad educativa a que cuenten conmigo. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer, no solamente desde el ámbito de la comunicación, sino también ahora desde la Asamblea Nacional, y también como una amiga, como una estudiante que en su momento estuvo aquí recorriendo las aulas de la escuela, del colegio. Yo justamente a lo que entraba me encontré con el padrecito y le decía, yo regreso a los años y créanme que a veces me da ganas de llorar por todo ese sentimiento y ese cariño que uno tiene, el haber estado y el haber compartido justamente con todos mis compañeros en su momento, y recordaba y agradecía también porque ahora las instalaciones son muy diferentes. En su momento, yo digo a veces con mucha responsabilidad, cada aula, cada pupitre, siempre lo hicieron con mucho cariño, y yo creo que ahí se demostraba también la calidad de educación que nosotros podíamos recibir, y sobre todo el cariño de todos los docentes y de las autoridades en su momento, y por supuesto ahora que también ustedes están al frente de la comunidad educativa, que tienen una responsabilidad grandísima con todos los estudiantes, a que sigamos formándonos y a que sigamos atreviéndonos a cumplir justamente estos sueños, que es posible hacerlo. Por supuesto, muchísimas gracias, y como es nuestra costumbre también, vamos a hacerle llegar un certificado, un reconocimiento, por su brillante participación. Por favor, Miguel, si nos ayudas con la lectura. Y cuenten conmigo, como les decía, cuenten conmigo para todo lo que se necesite aquí también en la comunidad educativa salesiana. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, tomamos nota de esa situación. Por favor, Miguel, nos ayudas con la lectura del contenido del reconocimiento. La Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Sabio otorga el presente reconocimiento a licenciada Yesenia Guamaní Vázquez por su participación como expositora del webinar Los medios de comunicación y la democracia en el Ecuador, realizado vía plataforma Zoom, el día 24 de marzo del 2021. Firma, Padre Javier Herrán, director de la Casa Salesiana Cayambibarra. Magíster Bayron Campoverde, rector de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Sabio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sí, he recibido este reconocimiento con mucho cariño. Gracias a Irenita Quimbiamba, gracias al padrecito Javier Herrán y a cada uno de ustedes por este reconocimiento. Créanme que yo en este momento estoy con muchas emociones, digamos, en mi cabeza, y más que agradecerles, es tener, digamos, este compromiso con cada uno de ustedes en que sigamos justamente implementando estos espacios, y aquí tienen a una persona más que puede apoyarles en estos y muchos otros espacios que sean justamente por el bienestar de todos los jóvenes. Sin duda alguna, muchísimas gracias. Vamos finalizando ya este espacio, pero recuerden, no podemos finalizarlo sin la actividad pastoral, que es justamente la característica de nuestra propuesta educativa. Así que en este momento le doy el paso a Miguel, porque también nos tiene situaciones bastante interesantes. Por favor, no se desconecten, que aún no terminamos. Adelante, Miguel. Bueno, agradecemos la participación de nuestra invitada Yesenia Guamaní, al padre Javier Herrán y a la licenciada Irene. Como punto final, les invito a que sean partícipes del saludo de buenas noches. Este episodio nos muestra ante todo la comunicación como un diálogo que se entrelaza con el lenguaje del cuerpo. En efecto, la primera respuesta al saludo de María la da el niño saltando gozosamente en el vientre de Isabel.
Exultar por la alegría del encuentro es, en cierto sentido, el arquetipo y el símbolo de cualquier otra comunicación que aprendemos incluso antes de venir al mundo. Este encuentro entre dos seres a la vez tan íntimos, aunque todavía tan extraños uno de otro, es un encuentro lleno de promesas. Es nuestra primera experiencia de comunicación. Después de llegar al mundo, permanecemos en un seno, que es la familia. Un seno hecho de personas diversas en relación. La familia es el lugar donde aprendemos a convivir en la diferencia de géneros y de generaciones, que comunican antes que nada porque se acogen mutuamente, porque entre ellos existe un vínculo, y cuanto más amplio es el abanico de estas relaciones y más diversas son las edades, más rico es nuestro ambiente de vida. Amigos, estamos en medio de una sociedad que ha perdido la capacidad para comunicarse. Es necesario el poder compartir los unos con los otros. Cuando dos personas se conocen y empiezan a dialogar, encuentran cosas en común y se hacen amigos. Aprovechan cada instante para hablar, tener comunión y compartir. Y es lo que podemos descubrir en la visita de Santa María a su prima Isabel. Seamos comunicadores de esperanza, amistad, alegría, no solo con palabras, sino desde el testimonio de nuestra vida. A pocos días de las elecciones de nuestros nuevos gobernantes, les invitamos a orar. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación, que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso y participación en la construcción de nuestra patria. Ayúdanos a discernir con la sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Todo esto te lo pedimos por intercesión a María Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos finalizando entonces este espacio. Gracias a todos quienes nos acompañaron y quienes nos acompañan siempre en este medio telemático. Y recuerden, por favor, que aquí en la web nosotros continuamos formando buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y como siempre, en nuestra institución estamos y continuaremos sosteniendo la educación en pandemia. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Yo andaba vagando por malos caminos. Llegó un hombre alto, vestido de negro, creo que fue el destino. Me tendió su mano